En la línea telefónica se encuentra, y me da mucho gusto poder saludar a Javier Tello, médico, cirujano y analista en políticas de salud pública. Qué gusto, Javier, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime, qué gusto. Oye, veía un documento a través del cual tú dabas pues ciertos puntos muy claros sobre lo que está sucediendo en este tipo de asambleas. ¿Cómo comenzamos la charla? ¿Cómo comenzamos lo que está sucediendo sobre esa construcción de un proyecto de nación y que establecen desde la ideología? Parten para mejorar algo que ciertamente necesita muchas mejoras, pero no sé si esa sea la ruta correcta, Javier. Mira, sí, como dices, podemos verlo desde varios puntos de vista, pero nada más aprovechando estas últimas palabras que pusiste tú de todas las características que Hugo López Gatell ve en un problema de salud, perdón, en un sistema de salud y cómo lo haría esto, ¿cómo le llamó ahora segunda edición o segunda temporada de la 4T o algo Sí. por el estilo? Ujú. Yo escribía precisamente la semana pasada en Reforma un artículo que se llama World Peace, o sea, paz mundial, como estas reinas de belleza que tú entrevistas y dices, oye, ¿qué deseas para paz mundial? Y que te dicen todo y te dicen nada con World Peace. Es lo mismo que nos está proponiendo Hugo López Gatell, ¿no? Sí, o sea, claro que queremos un sistema así, o sea, perdón, alguien quisiera un sistema que no fuera de esa manera. Y fíjate que esto parte de precisamente una encuesta que él personalmente realizó, una encuesta que ¿cómo se llama?, resolvía en línea, y donde preguntaban, a ver, ¿a ti te gustaría que hubiera servicios médicos gratuitos? Preguntándolo en agosto de 2023. Bueno, Mm. ¿qué posible respuesta puedes tener a eso, no? Y dice, ¿estás de acuerdo que los servicios de salud tengan que ser incluyentes y que no sean discriminatorios? Bueno, pues está preguntando puras obviedades, para empezar, ¿no? En ninguna parte pregunta, oye, ¿cuál es el tiempo que te gustaría a ti tardarte haciendo cita en un consultorio? Eso no lo preguntan. No preguntan, oye, ¿qué tan lejos te gustaría que quedara una farmacia donde tuvieran medicamentos? Tampoco lo preguntan, No, ¿no? claro. Entonces, primero que nada, lleno de obviedades. Pero Ujú. bueno, eso pudiera ser anecdótico. Lo que es terriblemente preocupante, ahora sí, es todo el lenguaje y vaya, todas las conclusiones que saca. Y que ayer estábamos viendo, el grupo de estrategia política había, a manera algo así como de resumen, Ujú. había puesto hecho un apunte y que luego se puede ver en la transmisión, en la grabación de este evento, en donde habla, primero que nada, de tres tipos de cosas. Unas que son verdaderas mentiras. Dice, históricamente la Ley General de Salud estaba buscando hacer reformas para privatizar los servicios de salud. Perdón, eso no es cierto. ¿De dónde salió semejante cosa, no? Habla que el desabasto de medicamentos es creado o residual. Bueno, claro que es creado, pero por el gobierno. Es un problema autoinfligido que el mismo gobierno realizó, como lo he puesto yo por escrito en mi libro de La tragedia del desabasto. Ujú. Pero después, seguramente lo más importante es la ideología con que se maneja esta agenda de salud, donde se habla sobre prácticamente disminuir la privatización de los servicios de salud. Se busca por ahí que incluso se desvincule las patentes Ujú. de los registros sanitarios, lo cual ocasionaría problemas muy graves para los pacientes que requieren de terapias Claro, innovadoras, por ejemplo, ¿no? Es decir, la ideología claro. por delante de la atención En médica. eso, en ese Vemos una sentido, gran propuesta, Javier, ¿sí? tienes toda la razón. Privatización de servicios, oligopolios, vaya, los términos que utiliza en el documento, las patentes que habla, vaya, mucha ideología delante de un documento donde también, pues, México, sí, transitar una discusión así, sería, pues, de los países que se comenzarían a rezagar en un mundo que tiene que ser más global, donde debemos de estar incluidos todos. Sí, sí, y mira, definitivamente lo que ocurre aquí, ¿sabes qué me preocupa a mí mucho? Que esta ideología, cada quien tiene derecho a tener la suya, y vaya, ellos como el partido gobernante seguramente quieren impulsar su agenda ideológica como lo hemos visto en todos los aspectos, en la salud, en la educación, en seguridad, etcétera. La ideología va antes que la razón. Lo que es terriblemente preocupante es que no veamos en unos foros, supuestamente en donde se habla de salud, que se hable de los pacientes. No, no nos dice qué vamos a hacer para garantizar que los pacientes con diabetes tengan acceso a insulina de mejor calidad.
no nos dice cómo vamos a garantizar volver a ser uno de los países que tenían mejores índices y mejores programas de vacunación en el mundo, ni cómo vamos a llegar a tener los mejores cifras de trasplantes en Latinoamérica o en el mundo entero, ¿no? No habla de eso, habla de una serie de cosas para mantener una agenda de control estatal dentro de todas las políticas de salud, pero no se dirige a la gente. Y yo creo que eso es lo más importante, y no me quiero apasionar con esto, quiero ser Ujú. muy objetivo, pero cuando tú lees y cuando tú escuchas el discurso de lo que está hablando de el bienestar de su sistema, el bienestar de su movimiento, y para nada está hablando de los pacientes. No está hablando de, insisto, como lo he dicho en otros foros, una señora que tiene a sus 2 niños con mocos y que tiene que ir a trabajar y que necesita llevarlos al consultorio más cercano, Claro. no tener que tomar una combi, viajar 10 kilómetros, hacer una fila, esperar 3 horas para salir aunque no haya medicamentos en la farmacia de esa clínica. Ella quisiera poder ir al consultorio de la esquina y que el gobierno se lo pagara, o quisiera poder ir a la farmacia de la esquina y que el gobierno pagara los medicamentos y librarse de ese problema. No están pensando en una anciana que tiene que se le tiene que cambiar una rodilla y que tarda meses en esto, ¿no? Sí, yo no veo ninguno de esos casos aquí. No veo qué vamos a hacer con una madre que Sí. tiene seguramente problemas de un embarazo complicado. Lo único que estamos viendo es un discurso ideológico sobre cómo beneficiar a su movimiento. Vaya causa, y veíamos y también atentos a esto que está ocurriendo, ya lo mencionaba yo al inicio de la charla, lo que le ocurrió al propio subsecretario en una de estas asambleas cuando estaba haciendo uso de la voz y cómo pues, la ciudadanía que ha estado pues inmersa y también siendo parte de las afectaciones directas por la poca dispersión de medicamentos, en este caso de tratamientos psiquiátricos, pues le enfrentaron, le dieron cara y le dijeron, señor, necesitamos medicinas. También de eso se habla en estas asambleas. Pues Javier, qué gusto siempre platicar contigo y será pues fundamental conocer qué es lo que se quiere impulsar y también estar atentos a este tipo de cambios en las políticas. Ya veíamos también la semana pasada los de las normas oficiales y esta propuesta de eliminar al menos 5 de las 35 que se estaban hablando. Veremos en qué transita todo eso y esperemos que nos siga regalando minutos de la Bueno, tarde. perdón, qué bueno que lo mencionas. Uno de los puntos que tiene aquí Ujú. es que dice que se tienen que cambiar estas normas oficiales porque estaban, ¿cómo se llama? Beneficiando al sector privado. Hazme el favor. Perdón, ¿de dónde sacaron semejante? No hay una sola mención a una sola empresa de nada en Sí, ninguna de ¿no? las 35 normas que Qué pretenden cosa. quitar. Es absurdo. Qué cosa. Pues Javier, gracias por esos minutos y atentos a lo que ocurre en esta discusión. Un gusto, que estés muy bien. Un abrazo grande, es Javier Tello, él es experto, médico cirujano y analista en políticas de salud pública.